Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Más que el pan, basado en el Evangelio de Juan capítulo 6, versos 1 al 15. Te ruego que antes de empezar me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos para honrarte, alabarte, bendecirte, reconocer que de tu mano recibimos bendición tras bendición. Y la mayor es tu Hijo amado Jesús. Oh Dios, haznos conocer más a Jesús. Te lo rogamos. Tu Santo Espíritu nos revele quién es nuestro amado Salvador. En su santo nombre, te pedimos tu bendición. Muchas gracias. Amén. Juan en el capítulo 5, al finalizarlo, dice que nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Jerusalén y habla con los judíos, líderes religiosos, legalistas, que se habían molestado en gran manera porque el Señor Jesús había sanado a un paralítico que en el estanque de Betesda había estado durante 38 años esperando sanación de parte de Dios. Y Jesús lo sana. Pero lo sana en un día de reposo, en un día sábado. Y esto causa la ira de los líderes religiosos legalistas. Y Jesús les dice que su Padre, hasta ese momento sábado, Él estaba trabajando y Él como hijo tenía que hacer lo mismo. Y con mayor razón querían matar a Jesús, puesto que se hacía igual a Dios. Jesús les dijo que su testimonio no solamente era basado en lo que Él decía, que es la verdad, y por lo tanto debe de considerarse como cierto su testimonio, único, verdadero. Pero Jesús, por el bien de ellos, así lo dijo el Señor, estaba siendo apoyado por el Padre, por Juan el Bautista, por los milagros del Padre que Jesús hacía, por las Escrituras, por Moisés. Y el Señor Jesucristo les hizo ver que este testimonio fuerte, consolidado, no lo aceptaban. No querían creer en Él para su salvación. Así, bueno, pues el Señor Jesús sale de esta área y se dirige al pueblo, quien lo recibe con los brazos abiertos. Y vamos a ver cómo en el capítulo 6 el Señor Jesús les tiene que enseñar que Él no solamente provee para las necesidades físicas, sino lo más importante, para la necesidad espiritual que todo hombre tenemos en nuestro corazón. Vamos a leer pues la porción del 1 al 15 y haré algunos comentarios respecto a esta sección. Leamos. Después de esto, cuando Jesús habló con los líderes religiosos de Israel, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. El mar de Galilea era conocido como mar de Galilea o mar de Genesaret o mar de Tiberias. Esto es porque había una ciudad llamada Tiberias o Tiberiades en honor del César Tiberio. Sigamos leyendo. Y le seguía una gran multitud. Una gran multitud. Vamos a ver ahora que esta multitud se componía de 5,000 hombres más mujeres y niños. Entonces es muy probable que esa gran multitud haya sido algo así como 20,000 personas. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales
O sea, veían los milagros que realizaba en los enfermos. El Señor Jesús les dijo a los líderes religiosos, legalistas, que uno de los testigos que consolidaban el testimonio de Jesús, la palabra de Jesús, la verdad de Jesús, uno de los testigos que apoyaban el ministerio del Señor Jesucristo, eran las obras que el Padre le había dado a Jesús para que las hiciera. Estas obras son los milagros. Así que la multitud veía los milagros y a ellos estos milagros les bastaba para creer que Jesús era enviado del Padre. Estos milagros Jesús los realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Leemos en el Evangelio de Mateo que ahí les enseñó el sermón del monte, les enseñó las verdades del reino de Dios. Estas verdades se pueden concretizar en amar a Dios con todo el corazón, la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el ser, y amar al prójimo como a sí mismo. Estas leyes que el Señor Jesucristo fue explicando paso a paso y relatadas en el Evangelio de Mateo, aquí también el Señor Jesús las declara, pero Juan no las escribe. Sin embargo, la gente escuchó las leyes del reino. Vamos a ver qué pasa más adelante. Y estaba cerca la Pascua. Entonces esto debe haber sido probablemente a principios o mediados del mes de marzo. La Pascua se hacía, por lo general, a fines del mes de marzo. La fiesta de los judíos, cuando Juan en la mayoría de las ocasiones dice judíos, se refiere a los líderes religiosos de Israel. En este caso se refiere a los judíos en término general, a todos los judíos, al pueblo judío. Sigo leyendo. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Estamos hablando de aproximadamente 20,000 personas. Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Vuelvo a decir que el Señor Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y Jesús sabía lo que iba a ocurrir unas pocas horas después, unos días después, un tiempo después, porque Dios es omnisciente y sabe entonces qué va a ocurrir en el tiempo. Sabe qué va a hacer Él para en ese tiempo. Así, bueno, pues solamente mencionó a Felipe qué se tiene que hacer para que este hombre pensara: ¿qué puedo yo hacer para suplir la necesidad, puesto que mi Señor me está preguntando y a la misma vez me está invitando que yo haga algo? Así Dios también, a ti y a mí, muchas veces nos pone en una situación en la que Dios nos dice: ¿tú qué vas a hacer? Pero Dios ya sabe lo que va a hacer, cómo va a suplir la necesidad. Sin embargo, Dios te muestra a ti y a mí para que al menos oremos a Dios pidiéndole su intervención. Pero podemos nosotros ir y ayudar, establecer un diálogo o una conexión, de tal manera de que el nombre de Dios es glorificado y la necesidad es satisfecha. Sigo leyendo. Felipe le respondió: 200 denarios. Un denario era por lo general la paga
del día de trabajo de un obrero. Así que aquí serían algo así como 200 días de trabajo. Una cantidad considerable para una persona obrera. 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, otro, que escuchó que Jesús le preguntó a Felipe, ¿qué vas a hacer? Este se adelantó y buscó cómo satisfacer esa necesidad. Y encontró que por ahí había un chico que tenía unos cuantos panes y pececillos, y así se lo hizo saber al Señor Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. La cebada era el producto más económico en aquella época. Un pan de cebada generalmente era lo que comía una persona pobre. Los ricos comían panes de trigo, que era más costosa su producción. Pero el mismo Andrés dice, ¿y esto de qué servirá? Esto es tan escaso que sirve para un almuerzo de una persona. Entonces la Biblia consigna que el mismo Andrés dice, ¿qué es esto para tantos? Y Jesús dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Vuelvo a decir, era ya primavera y por lo tanto había bastante pasto donde la gente se podía recostar. Sigo leyendo. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. No se cuentan aquí a las mujeres y a los niños, costumbre de aquella época de no tomarlos en una lista de personas. Generalmente, en las listas que aparecen en el Antiguo Testamento, las listas del pueblo de Israel, se toman en consideración a los hombres de 20 años en adelante, que son los hombres aptos para la guerra, y mujeres y niños no se consideraban en estas listas. Así, por ejemplo, cuando Moisés hace un censo, que van a salir de Egipto hacia Canaán, son como 620 y tantos mil hombres de guerra, mayores de 20 años, sin considerar, pues, a las mujeres y niños porque no eran aptos para la guerra. Y esa era una costumbre. No que se minimizaran a las mujeres o a los niños como si no tuviesen valor, sino para la guerra, pues no eran útiles, no iban a la guerra. Y por eso se quedaba esa costumbre de considerar a los varones sin anotar el número de mujeres y niños. El caso es que era probablemente algo así como unos 20,000 personas. Y estos 5,000 hombres y demás niños y mujeres se recostaron en grupos de 50. Así lo dice Mateo, y sigamos leyendo. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias a Dios, los repartió a los que estaban recostados. Mateo dice que Jesús le dio a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados. Otra vez vuelvo a comentar, los evangelistas muchas veces el mismo relato lo describen de manera diferente, algunos de una manera muy amplia, otros muy resumidos, como en este caso, otros mencionan unos detalles y hay quienes esos detalles no les parece importante para su propósito de relatar el evento. Sigo leyendo. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían hasta saciarse. Sigo leyendo. Cuando se saciaron, cuando ya no podían comer más,
cuando ya se sentían con necesidad de por lo menos caminar para que se les bajara la comida, dijo Jesús a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Porque Jesús da su bendición a nosotros y quiere que nosotros seamos personas que no desperdiciemos sus bendiciones, que organicemos, que guardemos, que compartamos, que bendigamos a otros, y no que se eche a perder o que se apolille a aquella bendición que Dios nos da. Sigo leyendo. Los recogieron, pues, dice Juan, que era testigo ocular, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, o sea, el milagro de la multiplicación de 5 pequeños panes de cebada, y que comieron cerca de 20,000 personas, y todavía sobraron 12 cestas de pedazos de pan. Al ver este milagro, entonces se dijeron unos a otros: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando se referían al profeta, no se referían al profeta Elías o al profeta Jeremías o alguno de los otros profetas del Antiguo Testamento. Cuando la gente decía el profeta, se refería al profeta que Moisés había dicho y que está escrito en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. De entre medio de ustedes, del pueblo, dice Dios, yo levantaré a un profeta, a él oíd. Entonces, cuando ellos decían el profeta, se referían al Mesías, al Cristo. Y hay que recordar que Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, y ambos vocablos significan el rey, el ungido. Así que estos hombres, estos 5,000 hombres, se dijeron unos a otros: este es el rey de los judíos, ya llegó. ¿Y qué quisieron hacer estos hombres? Veamos más adelante. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Estos hombres pretendían hacer rey a Jesús y ponerlo como caudillo, y que él tomase las armas y fuese en contra de Roma. La gente en aquel entonces tenía muchas ideas distintas, diferentes, de cómo sería el Mesías, pero en general la gente pensaba en un Mesías político, en un Mesías militar, no un Mesías espiritual o religioso. Entonces nosotros vemos que Jesús, sabiendo que lo querían hacer rey, pero a la manera humana, no a la manera de Dios, se apartó de ellos y se fue solo al monte para orar y para quedarse lejos de esta multitud que en sus esfuerzos humanos querían liberarse del yugo romano. Pero Jesús les mostraría que habría otro camino diferente, distinto, el camino de Dios, la forma de Dios, para hacer el hombre verdaderamente libre. Ahora vamos a leer algunos versículos que hablan acerca de que Jesús les va a decir a esta gente que lo que Jesús pretende es una libertad no del yugo de la esclavitud, no una libertad política o social, sino una libertad más profunda, más
permanente, una libertad eterna, que es la libertad del alma humana de la esclavitud del pecado. Entonces, vamos a leer ahora, más adelante, en este mismo capítulo 6, cómo Jesús les habla a estos hombres que querían hacerle rey. Jesús le respondió a esta multitud: en verdad, de cierto, con seguridad, yo les digo, me buscáis no porque hayáis visto las señales o milagros, que, como vimos nosotros al final del capítulo 5 de Juan, que Jesús les dijo a los líderes religiosos, los milagros, las obras del Padre que Él me ha dado y que yo hago, son las que dan testimonio de que yo soy el Cristo, yo soy Dios. Cuando Jesús dice yo soy, está usando el nombre de Dios. Entonces Jesús a estos líderes religiosos les dijo que las señales o los milagros eran para que la gente, ellos, todos, supiesen que Él es Dios. Y Jesús aquí les dice a estos hombres, porque ustedes han visto los milagros, las señales, pero esto no ha sido suficiente para que crean en mí como su Mesías, sino que han visto la multiplicación de los panes y lo único que buscan ustedes es que yo los sacie en la cuestión física y material. Entonces vuelvo a leer el versículo para poder engancharnos con lo que sigue. Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales o milagros, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Esa es la razón, Jesús lo sabía y se los dijo, de por qué lo buscaban. Y tristemente, actualmente hay gente que busca de Dios, que va a la iglesia pidiendo, solicitando de Dios un milagro, cualquier milagro, sea para una sanidad, sea para un bienestar económico, sea para encontrar un compañero de vida. Buscan a Dios solicitándole un milagro. Y Jesús les dijo así a estos hombres, ustedes quedaron saciados con los panes, pero no buscan lo importante, lo eterno, lo duradero, lo válido. Y vamos a ver cómo en este mismo evangelio, en el capítulo 4, Jesús le dice a la gente que Él, Cristo, les va a dar una vida verdadera, una vida que fluye como un manantial, una relación espiritual con Dios profunda, amplia, fresca. Y veamos cómo dice la cita siguiente. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás. ¿A qué se refiere? Sigo leyendo. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él o en ella en una fuente, en un manantial de agua que brota para vida eterna. La vida que yo les daré, la vida espiritual, será como un manantial permanente que brota y que da vida eterna. ¿Y qué es esa vida eterna? Es la relación correcta con Dios. Es la relación permanente, duradera con Dios. Y este manantial que brota viene siendo el mismo espíritu que vive en el cristiano y que nos puede relacionar por la obra de Jesús correctamente con el Padre.
Ahora vamos a ver más adelante la última palabra que Jesús da con respecto a la relación que Él promete a los que lo acepten como su Salvador y Señor. No que lo buscan porque Él les dará satisfacción a sus necesidades físicas, sino que lo buscan porque Él les dará cubierta de sus necesidades espirituales. Vamos a ver cómo dice en este mismo Evangelio, capítulo 10 de Juan. Yo soy la puerta, dice Jesús. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús toma aquí un símil, toma un ejemplo de la vida pastoril de su tiempo y que todavía en Palestina y en otros lugares del Medio Oriente así se lleva a cabo. En el redil, donde están las ovejas, no hay una puerta física. Por lo general, el pastor es la puerta. El pastor es el que está ahí, recostado en la entrada del redil, para que las ovejas no salgan ni entre ningún devorador. Entonces, cuando ya es de día, el pastor se levanta y deja salir oveja tras oveja del redil. Así que Jesús es el buen pastor. Jesús, a la misma vez, es el que se acomoda en lo que viene siendo la entrada del redil y Él es la puerta. Y no permite que nos perdamos ni no permite que alguien nos haga daño. Yo soy la puerta, dice Jesús. Si alguno entra por mí, será salvo. Si alguien entra a su redil a través de la puerta, será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la muerte eterna. ¿Por qué la muerte eterna? Porque la muerte eterna es separación de Dios. ¿Y por qué se da esa separación de Dios? Porque nunca venimos a ser justos delante de la presencia de Dios. Toda persona que nace en este mundo, desde que es un bebé de horas hasta un anciano, es pecador, puesto que hemos heredado la culpa del pecado de Adán. Y como pecadores estamos destituidos de la gloriosa presencia de Dios. Y como pecadores, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte espiritual. Por lo tanto, toda persona estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estamos destituidos de la presencia de Dios. Estamos perdidos. Por eso Jesús dice que somos salvos de la muerte espiritual, salvos de esa separación de Dios, salvos de la acción del pecado sobre nosotros. Y finalmente somos salvos de la ira de Dios, porque la Biblia dice que Dios está airado contra esta generación mala y perversa. Y todos los que hemos nacido en este mundo somos malos y perversos. Si Dios quitara su mano protectora de nosotros, su mano de gracia, y Dios quitara las leyes que Él ha dado a la humanidad, y si Dios quitara la presión que hace la sociedad y la misma familia para que no hagamos maldad, y si Dios quitara la conciencia que nos ha dado, la conciencia de saber que hay un Dios, entonces seríamos muy, muy perversos. Haríamos cosas inimaginables. Y por eso Dios está airado contra el pecador. No hay una mentirilla blanca que Dios no
vaya a juzgar. Entonces, toda la humanidad estamos bajo la ira de Dios, pero por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que en Él seamos salvos. Y nosotros, siendo ya ovejas de su redil, entraremos y saldremos a los pastos. Esto significa entrar y salir, es un hebraísmo, es una forma semítica de hablar, diciendo que tendremos libertad. Entrar y salir significa que tenemos libertad plena. Y Jesús así lo dijo: si el Hijo del Hombre, si yo los libertare, seréis verdaderamente libres. Así dice Jesús. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús a los cristianos nos ha hecho verdaderamente libres. Y con alegría nosotros entramos a su redil, pero de ese redil podemos salir a los pastos que están ahí, a 2 metros, y podemos comer pastos verdes, pastos frescos, pastos saludables, que es la comida espiritual que Dios nos da. Al final de todo esto, Jesús nos dice que más allá de que Él provee, y sí lo provee, el pan físico que Dios nos da para todas nuestras necesidades físicas, más que esto, Él nos da para la necesidad espiritual. Estos pastos verdes, frescos, tiernos, Jesús nos da una comida espiritual. ¿Y cuál es? Jesús lo dijo: mi carne y mi sangre son verdadero alimento, verdadera comida, que es la relación intrínseca, la relación íntima con Jesús, con Dios. Y eso es lo que le da vida realmente al hombre, alegría a su rostro, propósito de su vida. Tenemos, pues, una relación perfecta con Jesús, con el Padre y con su Santo Espíritu. Y eso es lo que Jesús quiere darle a la humanidad. Eso es lo que Jesús pretendía darle a esta multitud. Más allá del pan físico, el pan espiritual, el pan que baja del cielo, Jesús mismo, que es lo que vamos a ver, a estudiar, si Dios nos da vida, la próxima vez. A ti, querido amigo que me estás viendo y oyendo, la invitación es que si tú no has venido a Jesús, vengas, porque en Él tendrás libertad, verdadera libertad, porque Él ya pagó por tus pecados. Serás verdaderamente libre, libre del pecado, libre de la ira de Dios, libre de la muerte eterna. Y estarás seguro en su redil y nunca perecerás. Finalmente tendrás el alimento espiritual de todos los días, la relación perfecta y correcta con Dios. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos tu nombre. Gracias por tu amado Hijo Jesús. Sin Él estaríamos perdidos, condenados a vivir una eternidad lejos de tu graciosa presencia. Gracias te damos por Jesús. Bendecimos tu nombre. Amén. Gracias, querido amigo. Acompáñanos todos los martes 6 de la tarde en Facebook Live, 6 de la tarde. Nos escribes tus peticiones con gusto. Hacemos oración por tu necesidad. Te recuerdo que estamos en Facebook y en YouTube. También estamos en Telegram y en WhatsApp. Mándanos, por favor, un mensaje y
Te recuerdo que nos veas todos los martes, jueves y sábados 7 de la noche. Comparte estos mensajes, muy importante. Dios te bendecirá por ello. Y bueno, suscríbete, ve los videos anteriores. Muchísimas gracias. Dios te bendiga.